Espero que se encuentren bien, espero que todo esté yendo bien en sus vidas. Y el día de ahora, como estarán viendo en el título del video, me gustaría hablar sobre la Operation Bodyguard, eh, o en español, la Operación Guardaespaldas. Y bueno, también me gustaría hablar sobre Josué capítulo 9, que creo que están muy conectados. Sin más, empiezo con esta Operación Bodyguard, que creo que todos conocemos o hemos escuchado, aunque sea un poco, sobre el famoso día D, que fue el desembarco en Normandía, que esto sucedió en el 1944, cuando los ejércitos alemanes ya habían conquistado gran parte de Europa, ya habían conquistado Francia, Bélgica, los Países Bajos, ya habían conquistado parte de la Unión Soviética. Por otro lado estaba Japón conquistando Asia. Una época muy, muy loquísima. Aquí en América la gente quizás ni se daba cuenta de eso, pero el futuro de ellos y de sus hijos, nuestro futuro estaba en sus manos, en las manos de lo que harían los aliados, que eran Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética. Nuestro futuro estaba en manos de ellos, porque si ellos no lograban detener a Hitler, eh, se hubiera establecido ese nuevo orden mundial, y no sé qué tanto hubiera eh, pasado en esta tierra, hubiera sido terrible. Quizás ahí sí hubiera sido casi vivir el infierno en esta tierra, mucho peor de lo que estamos viviendo ahora. Creo que hubiera sido muy, muy horrible. Pero vamos, sin entrar más en eso, Hitler ya estaba muy avanzado, y los aliados, ya digo, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética, tenían que hacer algo, y sabían que una de las maneras de poder contrarrestar a los nazis era entrando por las playas de Normandía. Entonces, si ellos entraban por ahí, obviamente Hitler iba a ver que iban a entrar por Normandía, entonces iba a reforzar sus defensas por ahí, y iban a perder esa oportunidad de los aliados. ¿Qué pasó? Churchill dijo una famosa frase, la verdad que no sé si la dijo después, o no sé si fue en una carta a Stalin, no estoy del todo seguro, pero él dijo: en tiempo de guerra, la verdad es tan preciosa. Estoy hablando de Churchill, el primer ministro, el que asumió el cargo de primer ministro cuando ya la guerra estaba en lo más cabrón, por así decirlo. Winston Churchill dijo: en tiempo de guerra, la verdad es tan preciosa que debe estar siempre protegida por un guardaespaldas de mentira. Eh, Me gusta esa frase porque es bastante filosófico, por lo menos como yo lo veo, que es que hay que ocultar la verdad en un guardaespaldas de mentiras, y ese guardaespaldas de mentiras pues también puede sonar a que en realidad no hay guardaespaldas, y a eso te hace dudar. Entonces Churchill, ya digo, no estoy seguro en qué momento dio ese mensaje, pero el meollo del asunto era que él quería engañar a Hitler, que no supiera cuál era su próximo paso. Ya digo, tenían que desembarcar por Normandía. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Eh, Hicieron creerle a Hitler de que iban a desembarcar por el Pas de Calais, que es el punto más cercano entre Inglaterra y Francia, y que el desembarco en Normandía, que era el verdadero, querían que Hitler creyera que solo era una distracción. Lo pongo en estos términos. Los aliados dicen: tenemos que desembarcar por Normandía. Entonces, para desembarcar por Normandía tranquilo, hagámosle creer a Hitler que vamos a desembarcar por el punto 2, el Pas de Calais. Entonces, desde la perspectiva de Hitler dice: hey, estos aliados van a desembarcar por el Pas de Calais, están preparando todo para desembarcar por ahí, pero hay unas pocas tropas que vienen por Normandía. Entonces, si por allá vienen pocas, pero por aquí vienen todas, lo que quieren es que yo crea que van a desembarcar por Normandía, cuando en realidad van a venir por este lado. O sea, lo confundieron a Hitler. Ahora, ¿cómo hicieron para confundirlo? Y esto es lo que a mí me encanta. Crearon un ejército completamente ficticio en el sureste de Inglaterra. Esto lo hicieron los aliados. El que nombraron el First United States Army Group, por sus siglas en inglés FUSAG, supuestamente comandado por el general George Patton, que era el general al que más temía Hitler. Entonces, Hitler escucha que están armando un ejército enorme, y que quien lo va a comandar es este Patton. Eh,
el general Patton. Entonces, Hitler dice, men, ahí se están reuniendo, es obvio que van a atravesar por el Pas de Calais. Pero obviamente Hitler no se iba a dejar llevar solamente por lo que él escuchaba. Habían aviones de reconocimiento alemán que iban y buscaban pruebas de qué era lo que estaban haciendo los aliados. Entonces, los aliados lo que hicieron fue crear cientos de tanques inflables de caucho fabricados por empresas británicas como Dunlop y jugueterías reconvertidas. O sea, empresas que hacían juguetes empezaron a hacer tanques inflables. Hicieron aviones falsos de madera y de tela, hicieron camiones de lona sobre estructuras neumáticas, hicieron cañones falsos, depósitos de municiones de cartón, hasta falsos aeródromos con luces nocturnas y pistas falsas. Lo que hicieron fue que hagamos tanques, camiones, armas, cañones, de todo, pero que sea falso. O sea, que solamente represente, porque claro, los aviones desde arriba veían que habían camiones, veían que habían aviones, veían que habían muchas cosas, pero ellos no lograban ver que estos tanques eran inflables. Es increíble, busquen ahí en Google eh, los tanques inflables y podemos ver a 4 soldados levantando un tanque inflable, que sí parece que es un tanque de verdad. Ya al verlo de cerca, incluso en esa fotografía que está, eh, vos reconoces que no es un tanque de verdad. Pero claro, desde el cielo se ve la forma y están en tiempos de guerra. Obviamente son tanques. Entonces, a mí me encanta esa historia. Y espero no tardar, ya llevo 6 minutos. Pero ya digo, los aliados hicieron todo esto, incluso generaron un tráfico de radio masivo falso 24 horas al día, simulando las comunicaciones de 15 a 20 divisiones que no existían. Los nazis se habían infiltrado en las comunicaciones de los aliados, entonces los aliados hacían ver que habían 15 o 20 divisiones de soldados que entre ellos compartían mensajes, pero en realidad ninguna de esas divisiones existía. Los tenían siguiendo pistas falsas. También usaron agentes dobles para alimentar a los alemanes con información confidencial que confirmaba que Patton atacaría Calais. Lo que hacía era tener personas que supuestamente eran traidores de los aliados y que esas personas le dieran información confidencial a los alemanes, pero era información falsa. Y claro, imagínate esto, a Hitler llegan y le dicen, mira, algunos informantes nos están diciendo que Patton va a atacar por Calais. Mandan aviones y de verdad ven que por el Pas de Calais van tanques, van camiones, van cañones y se escucha también en las radios que están transmitiendo mensajes ocultos en el cual dicen que van a atacar por ahí, que son de 15 a 20 divisiones y que ahí está este Patton. O sea, todo apuntaba, pero también ves que por Normandía vienen unos, pero son muchos menos. Pero claro, eran menos porque era exagerado la cantidad de información que había por este otro lado, por el que era mentira. Entonces Hitler creyó que efectivamente iban a ir por el Pas de Calais, entonces mantuvo el grupo de Ejército B ahí por el Pas de Calais, incluso semanas después de que ya habían hecho el desembarco por Normandía. Entonces, al mantener a todos estos, a todo este ejército aquí de este lado del Pas de Calais, los aliados pudieron entrar por Normandía, evitaron que murieran muchas más personas de las que murieron, muchos más soldados que dieron su vida por nuestra libertad y la libertad de todo el mundo, en realidad. Y ya digo, soldados británicos, gringos y rusos, ellos dieron la vida para que ahora podamos estar aquí, pudieron entrar por Normandía y finalmente pudieron contrarrestar a los alemanes y ya digo, ahora estamos acá. Bien, esa es la historia. Espero haberla contado por lo menos de la mejor manera posible. Pero, ¿qué es lo que pasó en esta guerra? Churchill sabía que el engaño era algo muy importante. Ya digo, esto no solamente es algo que hizo Churchill y que pasó en esta ocasión. En Génesis, en Josué capítulo 9, vemos una historia muy parecida que se basó en tiempos de guerra y que estaba relacionada con el engaño. Y es que si leemos el Antiguo Testamento, vemos que Dios hace un pacto con el pueblo de Israel y les dice,
te voy a dar una tierra en la cual hay naciones, ahorita lo conecto todo, en el cual hay naciones que están viviendo de una forma muy corrupta. O sea, están entregando a sus hijos en sacrificio, se hacen dioses muy estúpidos. O sea, esta tierra estaba llena de gente muy pecadora. Entonces Dios le dice al pueblo de Israel, voy a quitar a esa gente de allí, te los voy a entregar y vos te vas a quedar con esa tierra siempre y cuando vos hagas bien las cosas. Si vos no cometés los pecados que estas naciones están haciendo, te voy a bendecir. Entonces, eh, empiezan a conquistar Jericó, conquistan Ai, pero nos encontramos con los Gabaonitas. Los Gabaonitas eran como decir ahora los alemanes, los británicos. Los Gabaonitas escuchan que el pueblo de Israel está arrasando con todas las naciones y que Dios se les está entregando. Entonces, ¿qué hacen ellos? Dicen, vayamos y hagamos un trato con ellos. Ellos sabían que los israelitas los iban a conquistar, ellos no tenían ninguna posibilidad de hacer algo contra Israel. Entonces dicen, vayamos y engañémoslos de que no nos van a hacer nada. ¿Y cómo los pudieron engañar? Hagámosle creer que somos de un país lejano y que si algún día llegan por ahí que no nos van a hacer nada. No les digamos de dónde somos, pero hagámosle creer eso, que venimos de un país lejano. Entonces, ¿cómo los iban a engañar? Dice que consiguieron ropas sucias, consiguieron pan que ya estuviera arruinado con el montón de hongos, zapatos, bueno, no tenían zapatos, eran sandalias que ya estuvieran muy desgastadas y se vistieron con ropas y de una manera así bien sucia, que hiciera parecer que llevaban viajando muchísimo tiempo. Entonces se fueron así donde los israelitas y les dijeron, hemos escuchado todo lo que Dios está haciendo con ustedes y queremos hacer un acuerdo de paz. Y los israelitas le dicen, ok, si ustedes viven aquí cerca, no podemos hacer un acuerdo con ustedes porque Dios nos ha dicho que los destruyamos a todos. Pero ellos le dicen, no, nosotros no somos de aquí cerca, somos de un país lejano. Miren, este pan estaba recién salido del horno cuando salimos de nuestro pueblo y ahora ya viene con el montón de hongos. ¿Y qué es lo que pasó? Nos dice claramente la Biblia que los israelitas no le consultaron a Dios, sino que se dejaron llevar y dijeron, ok, hagamos un tratado en el cual a ustedes no les vamos a hacer daño. Se fueron los gabaonitas y a los días los israelitas se dieron cuenta que eran unos vecinos que estaban ahí nomás. Entonces los israelitas se enojaron y le dijeron, hey, ¿por qué nos engañaron? Y a ellos les explicaron que habían escuchado todo lo que Dios hacía y que les iba a entregar su tierra, entonces ellos no querían ser destruidos. Y bueno, finalmente el pueblo de Israel no pudo destruirlos, los obligó a que fueran esclavos, a que les trabajaran, pero siempre fueron como una espina en el costado. O sea, Dios les había dicho, te voy a dar toda esta tierra, pero esa tierra no se las pudo dar. ¿Por qué? Porque los israelitas hicieron un pacto. ¿Y por qué hicieron ese pacto? Porque no consultaron con Dios. Si los israelitas hubieran consultado con Dios, hubieran sabido que, que los estaban engañando. Si Hitler, voy a decir una estupidez muy grande, pero si Hitler lo hubiera consultado con Dios, hubiera sabido que lo estaban engañando. Obviamente Hitler no iba a hacer eso porque el tipo estaba más perdido que Adán en el Día de las Madres, o sea, no tenía idea de Dios y tal. O sí había escuchado algo seguramente, pero estaba cegado por su avaricia, por su hambre de poder. Pero ya digo, en Dios es en quien encontramos la verdad. Es en Él en quien podemos evitar ser engañados. Yo por mucho tiempo creí que Dios existía o que tenía que creer que Dios existía y que como Dios existe tengo que ir a la iglesia. Y por mucho tiempo creí eso. Eh, yo no solamente iba a la iglesia, yo servía no solamente en un ministerio, servía en dos, tres cosas, en las dos, tres iglesias a las que fui. Bueno, en realidad dos iglesias, una asistía, pero estaba muy pequeño, yo tenía unos, ¿qué? 7 años. Pero en dos iglesias a las que asistí, yo hacía mucho por esas iglesias. ¿Por qué? Porque es lo que me habían dicho que tenía que hacer. Luego me di cuenta que estaba engañado, pero ¿hasta cuándo me di cuenta? Hasta que fui y lo consulté con Dios. Y así puede ser con muchas cosas. Porque solamente en Dios encontramos la verdad. Juan 14:6 dice,
Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Yo soy la verdad. Porque lastimosamente hay muchos engaños. Yo fui engañado con que tenía que ir a la iglesia, pero muchas veces nos engañan también con que vas a encontrar felicidad si le das rienda suelta a tus placeres. Vas a encontrar felicidad si tenés la mayor cantidad de dinero posible. Vas a encontrar felicidad si, qué sé yo, si tenés más poder social, que la gente vea que tenés autoridad en tu trabajo o en tu colonia, qué sé yo, o que tenés el mejor carro. Entre más cosas tengas, más feliz vas a ser. Y hay muchas mentiras y todo esto son mentiras, no vamos a encontrar felicidad en ellos. Ahora, eh, cualquiera podría decirme, entonces vamos a encontrar felicidad en lo que vos decís, porque vos sos súper sabio. No, obviamente no, no estoy diciendo que yo tengo la verdad, estoy diciendo que Dios es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente en Él encontramos la verdad. Ahora, eh, Dios nos permite también conocer la verdad. Dios no es un Dios que dice, ok, Jesús no dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo aquellos que sean muy inteligentes, solo aquellos que eh, sean muy talentosos, solo aquellos que sean muy guapos, solo aquellos que tengan mucho dinero van a poder acercarse. No. ¿Qué nos dice Santiago 1.5? Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Santiago no dice, solamente los que tienen dinero van a poder acercarse a Dios. Solamente los guapos van a acercarse a Dios. Solamente los que tienen un estatus social alto van a poder acercarse a Dios. No, Él dice, Jesús es la verdad y la verdad se la da a todo el que se la pida. Y todo el que se la pida es todo el que se la pida. Cualquiera. Tengas $1.000.000, no tengas ni para comer, que espero que no sea el caso. Si no tenés para comer, pues déjame un comentario o buscame alguna otra red social. No, no sé si, no creo que no las pongo aquí en la descripción, pero de algún modo podemos ayudarte, puedo ayudarte si no tenés para comer ahora. Pero no importa, no, no es el punto de eso. No importa si tenés dinero o no tenés dinero, no importa si sos doctor en no sé qué o apenas sacaste la educación básica, no importa si sos jefe de una empresa o si sos, por decir algo, la ordenanza, que entendemos que está debajo del dueño de la empresa. No importa cuál sea nuestro estatus, podemos buscar a Dios, podemos pedirle sabiduría y Él nos la va a dar. Decirle, Señor, ¿cuál es la verdad? ¿A qué me tengo que dedicar? ¿En qué me tengo que enfocar? ¿De verdad voy a ser feliz si tengo sexo con quien sea? No, te vas a sentir vacío al final. ¿Voy a encontrar felicidad en el alcohol? No, te vas a hacer daño. ¿Voy a encontrar felicidad en la droga? No, te vas a hacer dependiente y te vas a cagar en tu vida. Entonces, voy a ser feliz si tengo esa casa grande. No, porque esa casa no va a estar ahí cuando partas de este mundo. Si es una enfermedad, la casa no te va, o sea, lo mucho la vas a poder vender para poder costarte el tratamiento y capaz que ni te va a servir ninguna de esas cosas. Y entonces, ¿qué tengo que hacer con mi vida? Bueno, pedirle sabiduría a Dios y Él te va a decir, mira, enfócate en esto y capaz y te dice, sí, trabaja duro en esto y Dios te provee ya no solo una casa, sino que muchas casas. Pero ahora es porque Dios te lo ha dado y vas a utilizar eso para hacer de bendición a otros. Capaz si Dios te dice, dedícate a esto y Dios ahí te provee millones de dólares, sí, claro que puede ser, pero tu felicidad no va a depender de esos millones de dólares, sino de lo que Dios te pide que hagas con ese dinero. Y sí, no estoy diciendo que entonces no escuchemos a nadie. Sí podemos escuchar a otras personas. Yo escucho al pastor Josiah Hansen, me encanta leer los libros de Lee Strobel, en el cual cuestiona a científicos y otra gente sobre eruditos del Nuevo Testamento y tal. Sí, me gusta aprender de otras personas, pero vos no solamente te vas a dejar guiar por lo que otras personas te digan. Sí, por ejemplo, yo escucho a Josiah Hansen y él dice,
Muchas veces tenemos que pasar una y otra vez por la misma cosa para poder aprender algo. Ok, yo escucho eso, pero mi vida no se basa en eso. Yo le pido sabiduría a Dios. Dios, ¿esto cómo se adapta a mi vida? Entonces veo algunas cosas y digo, estas cosas yo no me las estoy buscando y este problema siempre llega una y otra vez. Entonces, aquí es donde pongo en práctica eso. Pero hay otras cosas en las que yo caigo una y otra vez y no es porque las cosas vienen a mí, soy yo el estúpido que las busca. Entonces, tengo que enfocarme en eso, pero ya no dependo solamente de lo que el pastor dice. Escucho a este pastor, pero no todo lo tomo para mí. Entonces, eh, le pido sabiduría a Dios y Dios me da esa sabiduría. ¿Y cómo me da Dios esa sabiduría? Bueno, increíblemente, a veces a través de una película, a veces a través de una serie, a través de un libro, a través de un pensamiento. Yo solo se la pido a Dios y confío en Él. Y hago lo que tengo que hacer. Por ejemplo, eh, le digo a Dios, no sé cómo hacer esto. Y justamente leía en un libro y decía, si usted eh, piensa que tiene que hacer eso, hágalo aunque no vea cómo se van a abrir las cosas. Y yo voy y lo hago. Y confío en Dios. Y esto se lo escuché al pastor Dante Bebe, que dice, en ocasiones vos te tirás al agua y Jesús no te había llamado. Pero Dios no te va a dejar ahí. Jesús no va a decir, bueno, la cagaste, hijo, yo no te dije que te tiraras. No, vos te tirás. Y Dios es tan bueno que dice, ok, te tiraste confiando en que yo te iba a ayudar. Yo no te había llamado, pero vení, te voy a ayudar. Obviamente no lo va a hacer, no estoy diciendo que entonces anda y saca ese carro de nuevo de agencia y Dios te va a ayudar porque te tiraste en fe. No, obviamente no. Estoy hablando de cosas como, por ejemplo, que si solamente tenés $50 y ves que alguien tiene hambre y decís, joder, y voy a cobrar de aquí hasta el 15 de febrero y apenas todavía ni es febrero y me voy a quedar sin nada, pero bueno, le voy a dar $5 a esta persona porque sé que le van a ayudar. Eso es fe. O sea, esto por poner un ejemplo, no estoy diciendo que entonces vayas y des el 10% del dinero que tenés ahorita. No estoy diciendo eso. O sea, Dios te va a dar la sabiduría de qué es lo que tenés que hacer. Y la verdad es que solamente viviendo en sabiduría, eh, viviendo en la verdad de Dios, es cuando vamos a ser verdaderamente felices. Salmos 1 dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. ¿Qué está diciendo David? Aquellos que meditan en Dios día y noche prosperan en todo lo que hacen. Me encanta eso. ¿Por qué? Porque la prosperidad de ellos no depende de ellos, depende de Dios. O sea, y prosperidad ya no pensemos solamente en dinero. Felicidad plena de decir, joder, qué feliz me siento, qué motivado estoy. Como dice Vico, sí, con más estamina que un nene empericado. eh, que apretamos más duro que la mandíbula de un pitbull endiablado, así. O sea, sentir ese gozo, esa alegría. Pero ¿cómo logramos ser felices a pesar de todo? Solamente estando en Dios, solamente buscando su verdad, día y noche, todos los días. Esto no es que, ok, ya busqué a Dios una vez, ahora a vivir con eso. No, buscarlo todos los días. Tampoco estoy diciendo que entonces vamos a dedicarnos, joder, 23 minutos. Pensé que iba más, así que, pero ya voy a terminar. No estoy diciendo que entonces tenés que dejar de estudiar, tenés que dejar de trabajar, tenés que hacer las cosas que estás haciendo. No, quiere decir que ahora vas a estudiar y vas a trabajar, pero lo vas a hacer para Dios. Sí, vas a ir otra vez quizás a ese, perdón las palabras, pero vas a ir a ese trabajo de mierda, vas a estar otra vez con esa gente que te jode la vida, pero ahora vas a confiar en Dios. Van a llegar otra vez esos clientes pesados que vos decís, quisiera reventarles la compu en la cabeza, que mucho jode esta gente. Ese compañero de trabajo que no hace su parte y vos decís, joder, no sé la verdad cómo tratar a este tipo. Vas a seguir ahí en esa situación bastante jodida, bastante cabrona, pero ahora confías en Dios y decís, ok, este compañero ya no lo voy a ver como el mongolo que es, lo voy a ver como Jesús. Voy a tenerle paciencia, voy a hacer lo mejor que pueda. Ya no voy a trabajar para mi jefe que es un pedante, voy a trabajar para Dios.
Y entonces Dios va a ver que te estás esforzando y capaz y te sorprende y te da un mejor trabajo, te saca de ahí, te lleva a una mejor casa, te aleja de esas personas que te quitan el gozo, pero porque ahora estás buscando a Dios y lo haces día y noche. Estás en el trabajo, estás ingresando los datos financieros, estás haciendo tu parte, estás haciendo las imágenes de publicidad o en lo que sea que vos trabajás, estás barriendo, estás ordenando, sos ama de casa y estás limpiando la casa, pero ahora estás pensando en Dios y estás haciendo eso para Dios. Sos consciente de eso, entonces estás viviendo en la verdad, entonces ya no estás siendo engañado. Entonces, has conocido la verdad y la estás buscando, te estás enfocando en ella y entonces vas a ser verdaderamente feliz. Así que a Hitler lo engañaron, a los israelitas los engañaron y nosotros fácilmente podemos ser engañados. El único modo de estar seguros de que no estamos siendo engañados y que estamos yendo tras la verdad es buscando a Dios. Así que espero haberme explicado de la mejor manera. Gracias por estar acá y sin más, un saludo y mucho ánimo.